Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la unidad de tesis, el programa de etnografía crítica y el programa de proyección social y profesional de antropología de la Escuela de Historia, les damos la más cordial y calurosa bienvenida a este seminario que hemos denominado Artesanos de la Tesis. Como ustedes podrán haber visto en los documentos y los materiales que les compartimos, pues tenemos tres objetivos muy concretos en este seminario. En primer lugar, es aproximarnos a las necesidades y a las dificultades que ustedes han enfrentado para la elaboración de sus planes de tesis, para el desarrollo de sus investigaciones y para la elaboración de los informes finales de tesis. También vamos a dedicarle una sesión al tema de la normativa que está vigente en la Escuela de Historia para llevar a cabo estos procesos. Y nuestro objetivo más importante va a ser desarrollar conocimientos y habilidades de investigación, por supuesto, en diálogo con los invitados y con todos los que vamos a participar en este seminario, ¿verdad? Además de eso, pues queremos comentarles que como Escuela de Historia ya desde hace rato tenemos esta preocupación por el número de personas que cierran pensum pero no logran graduarse, ¿verdad? Es un número considerablemente grande. Pues desde luego que la tesis no es la única causa de esto, pero la tesis sí, pues según encuestas que se han podido realizar, es un tema que ha influido bastante sobre este tema de pasar del cierre a la graduación, ¿verdad? Entonces, lo que está buscando la escuela es retomar esta preocupación, atenderla y acompañarles a ustedes en este proceso que es como la última fase de formación por la que ustedes tienen que atravesar. En ese sentido, entonces, pues, ¿qué es una tesis de licenciatura, no? Es una investigación académica, inédita, original, que es un requisito para obtener el grado de licenciados y la titulación en la carrera en la que ustedes estén inscritos, y es un paso clave para el desarrollo de sus carreras académicas y profesionales, ¿verdad? Es necesario tener la tesis, el grado y la titulación para poder continuar estudios de posgrado, si ustedes así lo desean, ya sea aquí en el país o en el extranjero. Es un requisito para trabajar como profesional en el sector público, en la misma universidad nuestra o en las universidades privadas también, y pues en general se ha evidenciado que el título hace una importante diferencia en cómo se experimenta la flexibilidad y la precariedad en el mercado de trabajo de las ciencias sociales en nuestro país, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante culminar este proceso. Y pues más allá de ser un requisito formal, la tesis es también una oportunidad, sobre todo la primera tesis, es una oportunidad muy bonita, muy apasionante para poder realizar esta investigación original e inédita, como les decía. Es una oportunidad para hacer una investigación sobre un tema que nos apasione, que al mismo tiempo puede ser de interés para otras personas y que responda a los problemas de nuestro país. Y, por supuesto, es una oportunidad para poner en práctica estos conocimientos teóricos y metodológicos que ustedes han adquirido a lo largo de sus procesos de formación, y, por supuesto, que hay algunos de ustedes que ya tienen experiencia de investigación porque ya han trabajado en investigación, ¿verdad? La tesis es también una forma o una suerte de carta de presentación nuestra, sobre todo para quienes tienen deseo de desarrollar carreras académicas o continuar estudios de posgrado. Y en ese sentido también se debe hacer un balance, y por eso el tema de la sesión de hoy es muy importante, cómo seleccionamos temas, ¿verdad?, de investigación. Y pues debe haber ese balance entre la idea de que sea un proyecto
viable, realizable, pero al mismo tiempo también que aborde temas importantes y sobre todo de actualidad para los campos disciplinarios de las disciplinas que nos corresponden en la Escuela de Historia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ofrecer en este seminario son insumos para poder arrancar ese proceso para quienes apenas están empezando, insumos para retomar el proceso para aquellos que ya lo habían empezado, pero que por una u otra razón ya no lo pudieron continuar. Y hay algunos de ustedes que ya van avanzados en ese proceso. Entonces, también es dar insumos, cerrar y culminar este proceso. Entonces, por lo tanto, va a ser muy importante la participación activa de ustedes, la realización de lecturas de materiales, algunos que ya les hicimos llegar y que les estaremos compartiendo, que son lecturas que nuestros invitados también van a compartir con nosotros. Y por supuesto que la elaboración de tareas propuestas a lo largo de este seminario que van dirigidas a que ustedes puedan ir avanzando en los procesos en los que se encuentren, ¿verdad? Ya sea el plan, ya sea la investigación o ya sea la elaboración de sus informes finales de tesis. Quiero también compartirles que estamos muy, pero muy entusiasmadas porque vamos a contar con la participación de profesoras y profesores destacados, historiadoras, historiadores, antropólogas, antropólogos y arqueólogos, la mayoría egresados de nuestra escuela, que han desarrollado carreras académicas y trayectorias muy notables, tanto dentro de nuestro país, dentro de la Universidad de San Carlos, como fuera de la universidad y algunos fuera de nuestro país, ¿verdad? Ahí vamos a tener la participación de egresados que están incluso ya trabajando en universidades en otros países o realizando estudios de doctorado en universidades de otros países. Entonces, agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación de participar con nosotros y compartir sus experiencias de investigación y sus trayectorias, ¿no? Y ya con esto voy cerrando para no acaparar el tiempo y le paso la palabra a mi compañera Lucía. Queremos valorar la respuesta positiva de parte de ustedes. En un periodo de 4 horas se llenó el cupo. Era una cosa que nos sorprendió mucho. No nos esperábamos esta respuesta tan positiva de parte de ustedes. Y pues lo que muestra es el interés que tienen todos ustedes por avanzar y culminar sus procesos y al mismo tiempo la importancia de que nuestra escuela retome y trabaje la relación y acompañe a los estudiantes que han cerrado en sus procesos para que logren dar ese salto del cierre de pensum a la titulación. Valoramos también el hecho de que ustedes tengan este entusiasmo y el estímulo y que hayan asumido el desafío de convertirse en artesanos de la investigación y culminar sus procesos de investigación, ¿verdad? Entonces, yo les doy la bienvenida y les cedo la palabra a Lucía. Ella va a explicarnos la parte metodológica y va a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Gracias. Pues buenas tardes, al igual que Alejandra, pues muy contenta de que estemos acá el día de hoy y esperemos seguir en las sesiones que vienen. Voy a tratar de sintetizar un poco los elementos que ya habíamos señalado en la metodología que les compartimos. Pues básicamente es que estaremos trabajando a través de estas sesiones virtuales. Les pedimos su puntualidad en la medida de sus posibilidades, ¿verdad?, para que podamos arrancar lo más pronto posible con cada una de las sesiones. Están programadas aproximadamente con 15 días de intervalo cada una, exceptuando la última, que es con una semana únicamente de intervalo. Se han planificado sesiones colectivas en las cuales vamos a estar participando tesistas de las 3 carreras. La idea es también tratar de tender esos puentes entre nuestras disciplinas y tendremos también algunas sesiones que se van a realizar de forma simultánea. Entonces, para esas sesiones simultáneas les vamos a estar enviando enlaces separados para los estudiantes de antropología, para los estudiantes de arqueología y para los estudiantes de historia.
que serían pues las que tenemos programadas. Sabemos que siempre las cuestiones de conectividad a veces dan dificultades, por ahí veo que hay gente que entra y sale de la reunión. Entonces, pues como algunas de las medidas para tratar de optimizar la conexión y también teniendo en cuenta que todos nos estamos conectando pues desde anchos de banda domésticos, lo que les vamos a pedir es que tratemos de encender las cámaras solo en la parte inicial de la sesión y al final para despedirnos, y que después las mantengamos apagadas, lo mismo que los micrófonos, para no interferir. Y así vamos tratando de economizar todos el intercambio de datos. Y bueno, que sí es muy importante el vernos los rostros, por eso digo que tratemos de mantenerlas al principio y al final de cada sesión para por lo menos en el saludo y en la despedida podernos ver los rostros, ¿verdad? Que siempre es como la parte humana que extrañamos de las reuniones presenciales. Y tratar bueno, solamente la persona que tenga el uso de la palabra, en este caso los conferencistas, les vamos a pedir que mantengan entonces encendida su cámara para facilitar ahí un poco la atención también al lenguaje corporal. Creería yo que eso. En algún momento también de las sesiones yo voy a estar moderando tanto la parte del chat como la de las intervenciones para poder ir ordenando la participación y la discusión con cada uno de ustedes. Y les voy a pedir entonces que estemos pendientes al chat y ya les voy dando la palabra para que cada quien vaya encendiendo su micrófono en el momento en que se le asigne el uso de la palabra, ¿verdad? Lo que promovemos principalmente es el diálogo y la discusión desde las experiencias de cada una y cada uno, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa promover, que tengamos la confianza de dialogar de los temas de cada uno y en esa medida enriquecerlos y también encontrar pares con quienes poder discutir a veces de este trabajo que resulta en un tema a veces bien ensimismado y que solamente cada uno y cada una entiende, ¿verdad? Pues bueno, creo que solamente eso y solo por cuestiones de la constancia que se va a extender al finalizar el seminario, contarles que, bueno, se va a extender constancia a quienes participen en por lo menos el 75% de las sesiones y por ello en algún momento les vamos a pedir que en el chat coloquen su nombre para registrar la asistencia, que después la vamos a ir sistematizando. Así es que, bueno, sin más y para no atrasarnos, le voy a dar entonces la palabra a Mari Carmen, a la doctora Mari Carmen Muñoz. Mari Carmen, aquí tengo mi chivo para que no se me olvide. Mari Carmen, pues muchas gracias por acompañarnos. Mari Carmen es doctora en investigación social por la Universidad Panamericana de Guatemala, maestra en Historia Iberoamericana con especialidad en fuentes documentales por el Consejo Superior de Investigaciones de Madrid, España. Y también pues es licenciada en Historia por nuestra escuela, por nuestra querida Escuela de Historia de la San Carlos. Además es profesora investigadora en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos y también funge como profesora de posgrado en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, Mari Carmen también pues es autora de varias publicaciones, tanto artículos de revista como libros, y nos da mucho gusto que estés acá, Mari Carmen, por tu experiencia en investigación y que sabemos que les vas a compartir mucho a los tesistas. Así es que bueno. Muchas gracias, Lucía. Es un honor, es un gusto grande poder estar acá compartiendo con colegas y con ustedes, estudiantes que están en este gran esfuerzo de hacer la tesis. Como decía Alejandra, este es un paso importante para dar y para no aplazar. Hay que empezar de ya. Así es que voy a empezar a compartir, si me permiten, voy a empezar a compartir una pantalla porque he preparado ahí unas ideas que quiero compartirles. Bueno, ven la pantalla, ¿verdad, Lucía? No la logramos ver. No la logran ver, permítanme. No. Algo pasó. A veces creo que tiene que ver con que hay que dar autorización. Lucía, como estás de... ahí está, creo que ya. Creo que ya. Ahí estamos, sí. ¿Estamos? Bueno, gracias por la asistencia.
Bueno, pues este seminario es muy tentador, el tema, como le han puesto, artesanos de la tesis, porque justamente eso es hacer las cosas, ¿verdad? La tesis no surge de la nada, hay que construirla. Y justamente, solo vamos a quitar aquí un detallito. Ahí estamos. Quise traerles este mensaje que es bastante motivador y nada menos y nada más que de Severo Martínez Peláez, ¿sí? Un gran historiador que todos conocemos, y que habla en este texto que le escribe en una carta que escribe al fantasma de su padre ya desaparecido hace muchos años, lo escribe Martínez Peláez en el 84. Pero él dice que todo investigador tiene la suerte de tener vocación de mago, de brujo, de artesano, ¿sí? ¿Y por qué? Porque puede hacer aparecer vivas muchas vidas que se suponían muertas. Artesano, dice Martínez Peláez, que en el silencio de su taller escucha voceríos, fiestas y duelos que llegan como ecos rebasando cumbres y siglos. Tentadora la nota porque esto no atañe solo a los historiadores, ya que tenemos la suerte de estar compartiendo con arqueólogos y antropólogos también. Cualquier investigador tiene la suerte de ser un mago o un brujo o a jugar de artesano para poder construir conocimiento. Y a eso vamos esta tarde. Para romper un poco la formalidad, quise traerles aquí una alusión al cine, ¿verdad? Cualquiera de ustedes habrá visto a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas. Este pasajito que es muy tentador. Alicia se encuentra perdida y le pregunta al gato, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le responde, depende a qué lugar quieras llegar. No importa, dice Alicia. Entonces no importa qué camino tomar, le responde el gato. Pues esto es bastante provocador, porque si no sabemos a dónde vamos, tampoco sabemos qué camino tomar. Y el camino de la investigación debe estar claro. En un sentido ya más académico, Lucien Febvre nos explica esta misma situación. Dice, toda historia es elección, pues el historiador crea sus materiales y elige sus fuentes. Por supuesto que esta obra la escribe Lucien Febvre en 1952-53, cuando estaba todo el debate si la historia era una ciencia, si tenía métodos o si no. Pero es interesante ver cómo habla que el historiador no va rodando al azar a través del pasado, sino que parte, dice el texto, como un proyecto preciso, parte el historiador con un proyecto preciso en la mente, un problema que resolver, una hipótesis de trabajo que verificar. Decir que esto no es una actitud científica, dice Lucien Febvre, no es poner de manifiesto simplemente que se sabe muy poco de la ciencia, de sus condiciones y de sus métodos. Como les digo, esto fue escrito cuando todavía teníamos que decir si la historia era o no una ciencia. Pero ahora que ya lo sabemos, nosotros debemos de enfocarnos y en saber elegir nuestro tema y elegir qué es lo que vamos a investigar. ¿Cómo se piensa una investigación? Pues Padrón Guillén decía que un investigador o un individuo tiene por lo menos dos virtudes importantes que resaltar esta tarde. Una capacidad crítica, que es decir, una especie de astucia para detectar problemas y ver contradicciones. Y una segunda virtud muy importante, la curiosidad. Nosotros en nuestro pensamiento hay muchas ideas, en nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo hay muchísima y una vasta información en nuestro cerebro. Pero esta imagen es muy declarativa. Podemos elegir una sola pieza. Podemos tener un solo tema al cual vamos a referirnos y al cual se va a enfocar todo nuestro interés. Y la tesis puede ser un buen momento para hacer esto. Cosas sencillas. ¿Qué es investigar? Pues etimológicamente investigar es seguir una huella. Y eso, vuelvo a repetir, no va solo para los historiadores.
también los antropólogos y los arqueólogos buscan huellas, ¿sí? En diferentes sustratos y en diferentes épocas a lo mejor, pero nos guiamos por huellas. Edeliberto Cifuentes dice, investigar es una aventura, ¿sí? Mario Bunge dice, es conjeturar. A mí me interesa mucho el conjeturar de Mario Bunge. Voy más con eso que pensar en hacer hipótesis, porque cuando hablamos de hipótesis estamos refiriéndonos al campo de las ciencias duras, ¿sí? Donde todo es medible, cuantificable, mientras que nosotros en estas tres disciplinas, nosotros hacemos investigación cualitativa netamente. Y conjeturar sobre nuestro tema ayuda muchísimo. Adam Petrovsky dice, por su parte, que la investigación es un ir y venir entre preguntas de investigación y sus probables respuestas. No está nada escrito ni es nada lineal. Tenemos que ir y venir y preguntarnos qué es, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos encontrar. Vamos a seguir pensando en de dónde puede surgir una investigación o cómo podemos pensar una investigación. Ustedes son estudiantes de la Escuela de Historia en las diferentes disciplinas y durante estos años de recorrido han adquirido conocimientos, vastos conocimientos teóricos y metodológicos, y tal vez las experiencias de cada uno en algún trabajo que han hecho o en la misma familia donde conviven, en el círculo de amigos. Todos esos conocimientos que ustedes tienen ahí son un corpus previo de conocimiento que le van a permitir definir un tema de investigación. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros para poder crear una investigación? Pues yo les punteaba acá 3 cosas. Una investigación puede surgir de un ejercicio práctico, ¿sí? De una sistematización de fuentes bibliográficas que hayan hecho, o de un rescate o descripción de archivos o fuentes documentales. O en un segundo plano puede surgir de la lectura y el conocimiento de teoría sobre el tema, que es el famoso marco teórico, o lo escrito sobre el tema, que es el estado del arte. ¿Sí? También las fuentes documentales inéditas nos dan un aporte enorme en esto. Entonces, el tema de investigación puede surgir incluso por una imposición institucional o de una convocatoria a investigar que establezca un tema específico a investigar. En la tesis no pasa esto. En la tesis, ustedes tienen la posibilidad, como dice Lefebvre, de elegir. Pueden elegir su tema, ¿sí? ¿Y de dónde lo pueden elegir? Pues a lo mejor de un deseo personal o de una afinidad propia hacia ese tema. Lo importante es, como decía Alejandra, apasionarnos por el tema de investigación, quererlo, hacerlo nuestro, ¿sí? Y hacernos de alguna manera especialistas en el tema, ¿sí? Sin pensar en algo rimbombante, pero ser especialistas es dominar todo lo que existe sobre el tema y poder encontrar algo original que decir sobre él. ¿Cómo podríamos nosotros saltar de la elección del tema a un problema de investigación? Bueno, dentro de ese corpus grande de conocimiento que tenemos acá como seres humanos, ¿sí? Al tener un tema específico ya en la mente, ¿sí? La aventura de investigar inicia en la búsqueda del problema. ¿Y qué es un problema? Pues una pregunta sin respuesta, dirían algunos, o una pregunta a la cual podremos ofrecer una nueva respuesta, ¿sí? Podemos ampliar las respuestas que ya hay sobre determinado tema. Un tema jamás se agota, un problema de investigación nunca se agota. Quiere decir que aunque otros hayan tocado el tema, nosotros desde nuestra perspectiva personal podemos hacerlo nuestro y podemos encontrar un punto original para aportar en esa construcción del conocimiento, ¿sí? El conocimiento es un gran corpus lleno de piezas, como un rompecabezas, y nosotros podemos encontrar una sola piececita que va a ser nuestro aporte a ese gran conocimiento.
Acá se los pongo un poco más claro. El tema es un recorte de la realidad más amplia y compleja. Tenemos el señor ahí recortando su piececita, ¿sí? Ubicando su tema. Y en este recuadro blanco, ustedes ven una pieza roja, ¿sí? Dentro de toda esa realidad compleja y amplia, nosotros debemos de recortar y ser específicos en un tema. Luego lo sacamos y lo relacionamos con lo demás. Nuestro tema tiene que ir dentro de un marco contextual local, nacional y global. Tenemos que relacionar ese conocimiento y darnos cuenta, como lo pongo acá en una tercera imagen, que imaginarnos nosotros como esa red de conocimiento vasto que existe, cada nudo que ustedes ven acá puede ser un tema, ¿sí? Que se articula con muchos otros para aportar y crear nuevas respuestas e interpretaciones de la realidad. Pero como ustedes ven, un tema nunca está desvinculado, nunca podemos partir de cero, ni decir, bueno, el tema lo inventé, me parece que es original y como tiene que ser inédito, pues entonces aquí voy, sin voltear a ver qué se ha escrito sobre esto. Muy inédito puede ser un tema por las fuentes que vayamos a usar, pero siempre debemos de conocer qué hay escrito. No podemos saltarnos esos pasos necesarios para no pensar que estamos inventando el agua azucarada, ¿sí? O empezar a recorrer caminos que ya están recorridos. Pues esto se los quise dejar muy importante de revisar la relación que tiene todo tema con un contexto mayor. Bueno, y en atención al tiempo, y quise traerles acá dos ejemplos de dos estudios de escogencia de temas distintos, ¿sí? Yo soy profesora investigadora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Trabajo ahí temas urbanos y por ser historiadora me dedico a la línea de historia territorial, porque en el centro hay varias líneas, hay también de dinámicas sociales y el tema legal. Pero por mi especialidad, como les digo, yo me desenvuelvo en el área de historia territorial. Y quiero comentarles que este libro de Misco y la expansión de la ciudad de Guatemala justamente nació de una imposición institucional del centro, ¿sí? El centro tiene un consejo de directivo que está compuesto por 5 decanos y ellos decidieron que debíamos estudiar el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Y como somos varios investigadores, se nos asignó un municipio a cada uno. ¿Sí? Algunos otros hicieron algo más general, pero algunos nos quedamos con municipios. Y cuando a mí se me asignó Misco, tuve que empezar a ver qué hacer con esto, por dónde partir, ¿verdad? Y voy a referirles ahora cómo fue que lo hice y al final referirles otro tema que fue elegido como por conocimiento de fuentes y por afinidad al tema. Entonces, es este tema sobre platería colonial, que posterior veremos. Bueno, para poder acotar mi tema sobre Misco, empecé a ver la parte histórica y empecé a ver qué se había escrito sobre Misco. Y entonces puedo ver que hay muchísimos escritos, 20 monografías sobre Santo Domingo de Guzmán, el patrón del municipio, muchos estudios que hablan de fiestas tradicionales, mercado, tradiciones gastronómicas. Bueno, el conocimiento es vasto sobre Misco, pero entonces empecé a decir, desde la perspectiva de historia territorial, que es la que me compete, ¿qué nuevo puedo decir yo sobre Misco? ¿Sí? Esa es una buena pregunta sobre un tema general que ustedes tengan. A ver, por lo que he visto sobre la violencia. La violencia suena un tema muy interesante, pero a la violencia nosotros la tenemos que interrogar. ¿Qué parte de la violencia nos interesa? ¿Sí? ¿Quién genera violencia? ¿Cómo se genera la violencia? ¿Quién la sufre? ¿Sí? 1000 preguntas. Entonces debemos interrogarnos nuestro propio tema.
y debemos pensar hacia dónde queremos ir. Bueno, ¿qué nuevo puedo decir yo sobre Misco? Con esta pregunta ya generé un problema, ¿sí? Pero ¿cómo lo generé? Yo creo que todos ustedes han pasado por la Roosevelt, ¿sí? Han caminado por la Roosevelt y yendo hacia Occidente. ¿Qué pasa acá? Nosotros encontramos pues un rótulo municipal diciendo, acá termina la ciudad de Guatemala e inicia Misco, ¿sí? Una frontera que si no vamos muy atentos ni siquiera la vemos. Una frontera que contemporáneamente nunca nos dimos cuenta a qué horas estos municipios se juntaron, ¿sí? Hay teoría, en los estudios urbanos hay teoría que habla de la conurbación. ¿Qué es la conurbación? Hablando en términos teóricos. La conurbación es cuando dos municipios, desde su cabecera municipal, empiezan a crecer y a expandirse uno y otro y llegan a juntarse, ¿sí? Y hacen esa frontera, la diluyen porque se juntan. En el caso de Misco y de la ciudad de Guatemala, yo pude observar a través de este estudio que no es que los municipios sean conurbados en sí, porque Misco, por estar asentado en un terreno escarpado, alto, estuvo ahí mucho tiempo y no creció ni demográficamente ni espacialmente. Estuvo en su centro. Mientras que la ciudad de Guatemala, a partir de 1950, empezó a buscar nuevas áreas de expansión y nuevos lugares para expandir, porque ya no cabía la población en ese círculo pequeño que eran las principales zonas, las zonas centrales. Entonces, eso ya me hizo a mí pensar en decir, ¿qué puedo decir nuevo de Misco? ¿Cómo puedo conjeturar hacia dónde puedo ir? Y entonces creé un problema y partí de este problema principal. ¿Cómo ha sido el crecimiento demográfico y espacial de Misco a partir de 1950 al 2019? ¿Sí? Esto es una pregunta, pero es una pregunta que se vuelve un problema, ¿sí? Y para esta pregunta principal, me planteé dos preguntas específicas que me ayudan a resolver ese problema principal. ¿Qué cambios demográficos ha tenido el municipio de Misco de 1950 en adelante? ¿Y cómo se manifiestan espacialmente esos cambios demográficos a través de la construcción de vivienda? Yo sé que existen, para ver la demografía que tenemos, bueno, a la par de que vamos planteando nuestras preguntas, tenemos que estar pensando cuáles van a ser las fuentes que pueden ayudarnos a responder esas preguntas. Delimitar el tema significa también tener presente que no podemos hacer un tema tan vasto, tan abierto, que se nos pierda. Tiene que ser concreto. Y pensar a la par de esto, como decía Chabonsky, es un ir y venir, ¿sí? Estar pensando qué es lo que quiero investigar y con qué lo voy a hacer y en qué tiempo. Entonces, cuando yo me planteaba qué cambios demográficos ha tenido Misco, pienso rápidamente en los censos, ¿sí? Todos sabemos que existen censos desde 1921 y luego en el 50, en el 74, bueno, hasta llegar al 2002. Cuando yo hice este trabajo no existía todavía el censo 2018, entonces utilicé hasta el 2002. Bueno, tenemos aparte de los censos, también los mapas y planos actuales e históricos, que por un lado los podría conseguir en el IGN y por otro lado, pues en el AJCA, en el Archivo General de Centroamérica, en el Fondo de Tierras. Para esto es necesario conocer, chicos. Ustedes tienen que conocer dónde están las fuentes, ¿sí? A las que se pueden abocar. ¿Qué colecciones hay en las instituciones? ¿Qué cosa está colgada en la red para que yo pueda utilizar? Hay tanto recurso ahora
pero es fundamental tenerlos mapeados, tener conocimiento de ellos para poder plantear nuestro tema y nuestro problema basado en fuentes, ¿sí? Que no nos resulte que luego yo lo planteé, pero ya no lo pude hacer porque no encontré con qué. Eso ya no se vale en este tiempo. Y bueno, y por último, también hacer alusión a las técnicas o a lo metodológico de cómo hacer un estudio. En este caso, yo utilicé una técnica actual de geoposicionamiento de imágenes satelitales a través del Sistema de Información Geográfica GIS. Y eso me facilitó mucho poder desplegar en este estudio, pues, esa parte de crecimiento espacial. No solo me dediqué a decir, bueno, Misco creció demográficamente en estos periodos así, sino que también pude mapear ese mismo crecimiento en las colonias que se fueron creando en ese valle de Misco y entonces poder hacer esa mancha urbana que se desplegó en esos años. Yo partí de una conjetura principal que dice, no fue el municipio de Misco el que se expandió hacia la ciudad de Guatemala, sino que la ciudad creció y se expandió hacia el Valle de Misco. Por tal motivo, se puede decir con propiedad que Guatemala y Misco no son, estricto sensu, municipios conurbados, sino municipios contiguos que manifiestan un crecimiento simultáneo, ¿sí? Y esta conjetura principal se convierte en el objetivo general, porque yo me planteé entonces cómo se podía explicar e interpretar mediante el crecimiento demográfico, habitacional y espacial que la ciudad de Guatemala se expandió sobre ese territorio a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Voy a mostrarles así rápidamente una cosa que es importante también para los investigadores. ¿Cómo traer a la actualidad nuestro conocimiento? Pues este es un tema que se planteó, como ustedes lo vieron acá, de 1950 al 2019, ¿sí? O sea, la segunda mitad del siglo XX para acá, que fue que se manifestó ese crecimiento. Pero no necesariamente como historiadora, no me quedé con eso. Fui atrás a buscar antecedentes, a ver de dónde era que había surgido este crecimiento y cómo es que se manifestaba. Y entonces me encontré en el Archivo General de Centroamérica este excelente mapa que espero que miren ahí, que no es un mapa, perdón, es un plano levantado por el ingeniero Claudio Urrutia a principios del siglo XX, 1901. Este plano es sobre la finca El Naranjo, propiedad de la familia Isinena, y que pues representa parte de lo que hoy conocemos como ese gran condado naranja que tenemos ahí. Naranjo, perdón. Como les digo que buscando antecedentes, me fui más atrás y encontré que la reforma agraria, el decreto 900, obligó a las familias terratenientes a romper la propiedad privada que tenían de esas fincas ociosas. Esta finca tenía nada más y nada menos que 42 caballerías y en ella solo se cultivaban algunas milpas y habían un par de personas habitando en ella o cuidando el casco de la finca nada más. Entonces se vieron obligados a romper esto y empezaron a lotificar. Y, oh sorpresa, me topé con que la primera lotificación que se hizo en 1954 fue la colonia La Florida, que todos ustedes han de conocer, ¿sí? Esto se lotificó en el terreno más lejano que había, no cerca de los terrenos más cercanos, y se hizo para personas de escasos recursos, ¿sí? La Florida se lotificó sin urbanización y fue ofrecida a precios bajos, y de esa cuenta, en 4 años, la Florida tenía 20,000 habitantes. Imagínense ustedes qué necesidad de vivienda existía para esos tiempos. Bueno, y también no me quedé con eso, me fui atrás a ver de dónde es que estas familias eran propietarias de estas fincas. Y llegué a la reforma liberal, ¿sí? Con Justo Rufino Barrios, que estableció las leyes de desamortización de los bienes de la iglesia. Y justamente la finca del Incienso,
de la cual el Naranjo es parte, ¿sí? Esa finca en 1778 era propiedad de Carlos Nájera, un presbítero que se la donó a San Felipe Neri, a la congregación de San Felipe Neri, que la tuvo del 78 a 1873, cuando Justo Rufino Barrios la nacionalizó y luego, por intermediarios, se la adjudicó a su esposa, Francisca de Aparicio de Barrios. Doña Francisca Aparicio de Barrios posteriormente vendió la finca, la dividió el incienso en 2 fincas, en Las Majadas y en el Naranjo. Y de ahí que sean propietarios la familia Isinena de esta gran finca del Naranjo y la familia Majadas de otra familia. Pero bueno, esto lo traigo para mostrarles que aún siendo una investigación del siglo XX y XXI, nosotros podemos buscar antecedentes que nos ayuden a explicar estas transformaciones que ha tenido la ciudad. Aquí les muestro el plano ya redibujado por el ingeniero Byron González para el estudio. Y algo importante, quiero que miren bien el contorno negro que tiene esto, ¿sí? Toda la imagen, porque luego hicimos un geoposicionamiento y espero que lo logren ver, ¿sí? Ver acá toda la imagen negra, que es lo que abarca esas grandes extensiones, esas 42 caballerías. Como les comentaba, lo primero que se notificó fue la zona 19, la Florida, ¿sí? Se notificó primero en esta finca y posteriormente empezaron a surgir las colonias Montserrat, Valle del Sol, Valle Verde, Tulanzú, y también se creó en esta parte la 1 de Julio, que también es una colonia modelo que estudio en contraposición a la Florida por las condiciones en que surgieron. Está todo esto en el libro, y al cual les invito a leer. Bueno, lo interesante de esto es ver cómo la ciudad se empezó a transformar y cómo acá ven ustedes la zona 7 y zona 11 capitalinas que crecieron en esos mismos años de 1950 en adelante y que irradiaron ese crecimiento hacia el Valle de Misco. Entonces no fue Misco capital o municipal que está por acá escarpado el que creció y se expandió para acá, sino fue más bien la ciudad la que empezó a crecer, tanto así que la Florida pasó a ser parte de la ciudad capital. La Florida es una zona, la zona 19 de la ciudad, estando dentro del territorio de Misco, porque toda esta otra parte corresponde a Misco. También importante ver en este geoposicionamiento cómo el condado Naranjo aún tiene alguna reserva que están ahora muy rápidamente cubriendo con cuestiones industriales y comerciales. Bueno, dejarles este ejemplo de historia urbana, ¿sí? Y ver cómo es posible traer a la actualidad esos antecedentes históricos para ver la transformación de nuestra ciudad. Y por último, y para no abusar de su tiempo, quiero referirles un segundo estudio. No sé cómo estamos, Lucía. Justo estaba por decirte que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo. Muy bien, entonces lo podemos dejar hasta acá, porque lo que les quiero ofrecer es que vamos a colgar estos libros ahí en PDF para que los puedan tener. Súper. Para Gracias, que María los Carmen. puedan leer y consultar. Es lo que les puedo decir, es una experiencia de trabajo y motivarlos, chicos, motivarlos, porque todos podemos si queremos y hacemos el esfuerzo, y la tesis es muy importante. Así es que adelante. Gracias. Gracias, María Carmen. A ustedes. Bueno, ahora le damos entonces la bienvenida al doctor Luis Bedoya. Luis Bedoya es doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y también es egresado de la licenciatura en Antropología por la Escuela de Historia.
Luis es investigador a término en la DIC y entre sus temas de interés se encuentran la antropología del Estado desde perspectivas regionales, la lingüística antropológica y la semiótica, la violencia y segurización privada y las relaciones entre mercados, legalidad, ilegalidad e ilegalismos. Así es que Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve por dos motivos. Primero, porque estamos avanzados en el tiempo, y segundo, tenemos así una nube diluviana sobre nosotros acá que nos amenaza con inundarnos, entonces es muy posible que pierda la conexión. Pero esperemos que no suceda eso. Agradezco la invitación del equipo para participar y vamos a aportar algunos elementos al debate. Ojalá que pueda haber suficientes disensos ahí, porque es justo eso lo que constituye los temas de debate. Y voy a hablar en dos momentos. Primero, algunas ideas sobre cómo entiendo yo la construcción de una pregunta en investigación etnográfica. Ahí se va a centrar mi intervención en el momento de la pregunta, y luego presentarles un ejemplo, ojalá que me dé tiempo, más a modo ahí testimonial de los sufrimientos del investigador principiante. El ejemplo que les voy a poner es de mi tesis de maestría, y que es la primera ocasión en la que hice trabajo de campo de manera sistemática, digamos. Bueno, lo primero que les quiero decir es, para calmar un poco las ansiedades, es que no existe una forma única de construir problemas de investigación, por lo menos no en antropología y no en etnografía, o en las corrientes de antropología y etnografía que he conocido. Sin embargo, digamos, a pesar de que hay muchas formas, hay un punto en común en la etnografía, digamos, que es una especie de encuentro peculiar con eso que llamamos realidad, que en algunas ocasiones está mediada por la idea de viaje o de extrañamiento, ¿no? Estas ideas de viaje o extrañamiento son más metafóricas que reales, y tienen una dimensión muy contextual, es decir, no es lo mismo para todos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. No hay una única forma de hacer preguntas en antropología. La forma más usual es a partir de observar detalles ordinarios que nos atraen la atención, ya sea porque los encontremos fuera de lugar, porque los observemos existiendo contra la lógica que les atribuimos a los objetos de su naturaleza en la realidad, porque nos resulten intrigantes, porque sean fascinantes. Permítanme cerrar la parte. ¿Ya? Digamos, por un encuentro, hay un encuentro ahí que nos detona a observar y fijar la atención en algo, ¿no? Esa es como la forma más usual de construir problemas en la etnografía. Mari Carmen nos puso un buen ejemplo, fue muy bonito, digamos, de cómo su transitar por la carretera Roosevelt la llevó a hacerse una pregunta que luego detonó una investigación, ¿no? Otra forma usual de construir problemas es cuando uno tiene en mente un tema y busca un caso empírico para observarlo. Mari Carmen habló de esto también. Y yo recuerdo la plática que tuve con un colega que se llama Anthony Fontes, que estudia el sistema carcelario en Guatemala, la relación entre pandillas, violencia y corrupción carcelaria. Y yo le preguntaba por qué había elegido ese tema, y me dijo, mira, me dijo, yo no conocía, ¿por qué había venido a Guatemala? Le pregunté yo, y me dijo, la verdad es que yo no sabía nada de Guatemala, yo quería estudiar cárceles y quería estudiar formas de organización violenta que le disputaran el control de las cárceles al Estado. Y me puse a buscar ejemplos, y resulta que Guatemala es un caso perfecto de un Estado corrupto, con formas de organización muy violentas, digamos, que estructuran órdenes adentro del sistema carcelario. Entonces, él no tenía una pregunta, tenía un tema y buscó un caso para desarrollarlo. Otras formas puede ser cuando uno tiene un concepto nuevo o una teoría a la que intenta, se fue la luz, ¿pero me escuchan? Sí, Luis. Sí, me escuchan. Sí, okay. Sí, te escuchamos. Sí, lo escuchamos. Okay. Tengo suficiente batería. Bueno, les decía, otra forma común es cuando uno tiene un concepto, conoce un concepto o una teoría y quiere experimentarlo, ¿ya? También se puede. Entonces, así podemos hacer un listado enorme de formas de construir preguntas.
Pero a mí me gusta mucho esa forma de detonar preguntas a partir de encuentros con objetos ordinarios, ¿no? Y lo bonito de esto es que todos enfrentamos inquietudes de este tipo todo el tiempo. O sea, si se ponen a pensar cuántas cosas vieron hoy en la mañana que les generaron algún tipo de inquietud, van a ver que son muchas. Algunas de esas dudas les buscamos una explicación muy de sentido común, ¿no? Otras las ignoramos y las dejamos ahí, las metemos bajo el tapete y posiblemente mañana o pasado nos resurjan y nos estén dando vuelta en la cabeza. Pero a pesar de que varias personas observen el mismo objeto, digamos, no a todos les va a generar la misma duda, ¿no? Y no todos van a interesarse por los mismos objetos o por las mismas dudas. Ahí quiero destacar algo que ya dijo Mari Carmen, digamos que la investigación social y antropológica tiene una dimensión personal muy, muy fuerte. Ahí se puede echar a correr mucha tinta sobre la dimensión psicosocial o psicológica, digamos, de la pregunta. ¿Por qué uno nos interesamos en la violencia y en formas tan crudas o tan espectacularizadas de violencia? ¿Y por qué otros se entusiasman con estudiar danzas y bailes, ¿verdad? O con estudiar comida, o con estudiar no sé qué tema, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí, digamos, ¿ya? Entonces, mi primer punto es ese, que una duda ordinaria puede convertirse en una pregunta de investigación, ¿no? Y como les decía, esto tiene una fuertísima dimensión personal. Entonces, así como toda duda es en potencia una pregunta de investigación científica, toda pregunta científica comienza con un por qué, con un cómo, con un desde cuándo, con un por qué ha sido así, con un para qué, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿ya? Ese es el primer paso de toda pregunta, es partiendo de lo ordinario, del sentido común, del encuentro cotidiano con la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una duda de este tipo se convierta en una pregunta de investigación? Y mi punto aquí es muy sencillo. No tienen ustedes que hacer el gran viaje al otro lado del mundo, no tienen que encontrar la gran diferencia cultural para plantear una pregunta, ¿no? Sino lo que deben de hacer es tener la capacidad de transformar una duda ordinaria, ¿ya?, en algo que pueda crecer, ¿ya? Entonces aquí voy a recalcar algo que ya dijo Mari Carmen, es que las preguntas de investigación se construyen, o sea, no existen por sí solas, no caen del cielo y uno no las piensa, al menos que tenga 40 años de investigación y tenga un aparato teórico impresionante, quizá pueda pensar teóricamente sin tener filtros, ¿no? Quizá esto sea una obviedad, pero es necesario recalcarlo porque en mis experiencias relacionándome con estudiantes y en mi memoria de estudiante, ese momento es muy angustioso. ¿Será que la pregunta que estoy pensando es una pregunta estúpida o realmente es una pregunta que tiene sentido? Quizá todas las preguntas son estúpidas, pero de las preguntas estúpidas pueden salir preguntas brillantes, ¿no? Entonces, la cualidad principal de una pregunta etnográfica radica en que no se queda en la dimensión experiencial, personal de donde surgió. O sea, no se queda en ver el rótulo que separa a Mixco de Guatemala, ¿no? Sino que da un salto más allá, a una posición que nos permita formularla como una interrogante, con la capacidad de dialogar con la teoría. Y este es otro de mis puntos claves, ¿ya? La etnografía y la antropología, como yo la entiendo, necesariamente necesita un fuerte diálogo teórico. Eso es lo que le permite o le da la posibilidad de construir conocimiento nuevo y pasar de esa dimensión descriptiva en la que muchas veces se ha mantenido nuestra disciplina. Entonces, es aquí, digamos, donde para mí la pregunta etnográfica adquiere las cualidades que le pueden permitir transformarse en una pregunta científica, ¿no? El poder dialogar con teoría. Entonces, quiero ser reiterativo en esto, ¿no? Una pregunta científica es aquella que ha dejado de ser una duda experiencial para transformarse en una interrogante que demanda ser despejada mediante el uso de un lenguaje teórico, ¿ya? Es decir, es una formulación construida con conceptos, ¿ya? Como notarán, lo que estoy proponiéndoles es que formular una pregunta de investigación implica producir una especie de desplazamiento entre lenguajes, desde ese lenguaje del sentido común, que es el lenguaje de la experiencia inmediata, hacia
hacia el lenguaje, digamos, más teórico y más de los conceptos de la disciplina, ¿no? Para expresar una inquietud con lenguaje teórico, hay un requisito. Uno debió haber recibido cierto entrenamiento que le permita pensar teóricamente, ¿no? Se puede pensar teóricamente, así como regularmente pensamos a partir del pensamiento ordinario, ¿no? Para ello hay que haber adquirido conceptos o tener la capacidad de adquirir nuevos conceptos, porque, digamos, cuando uno se enfrenta a un problema de investigación, parte de la construcción del problema, como les voy a explicar adelante, es la construcción de conceptos que permitan dotarlo de un lenguaje que le dé un nivel de precisión que permita el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo teórico es con lenguaje teórico, no es a partir del lenguaje del sentido común. Entonces, yo entiendo los conceptos científicos como formas lingüísticas acondicionadas para denotar conjuntos de relaciones con cierto grado de precisión, ¿ya? Esto es otro de los aspectos claves y les voy a poner un ejemplo, digamos, ya. Matrimonio es uno de esos conceptos básicos de los estudios antropológicos del parentesco, ¿no? Independientemente de que existen muchísimas teorías sobre parentesco, si en este momento yo formulo una proposición cuyo núcleo activo es el concepto matrimonio, quienes estudian antropología, porque acá hay de otras disciplinas, inmediatamente sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Saben que esto es una institución y que es una institución de parentesco, ¿ya? Si mi proposición les resulta insuficiente o les parece que no es específica, ustedes posiblemente se sentirán autorizados para preguntar qué teoría estoy utilizando al momento de conceptuar matrimonio. O por qué mejor no uso la categoría de parentalidad, que es un desarrollo, digamos, muy contemporáneo en los estudios del parentesco, ¿no? Ustedes saben hablar de parentesco porque están siendo entrenados para usar este lenguaje. Estudian antropología y los antropólogos usamos las teorías de parentesco para explicar ciertas formas de organización social, ¿no? A eso me refiero cuando digo que la construcción de problemas de investigación requiere la adquisición de un lenguaje teórico, digamos, y esto es el proceso de entrenamiento regular al que ustedes se están sometiendo en este momento, pero que no acaba cuando uno obtiene un título, ¿no? Ese es un proceso permanente y uno lo va construyendo y lo va ampliando según las áreas de especialización que va tomando, ¿no? Entonces, así como los problemas se construyen, los lenguajes teóricos se adquieren. Es para eso que les decía que ustedes están haciendo una carrera, ¿no? Van a la universidad, aprenden a pensar con conceptos y uno esperaría también que aprendan a desarrollar el pensamiento lógico, que digamos que la universidad desarrolla el pensamiento lógico que permite hacer las conexiones y articular ideas, ¿no? A ideas más empíricas con ideas más abstractas como conceptos, ¿ya? Entonces, digamos, quiero volver a esta idea de que un problema de investigación es una pregunta formulada con conceptos, ¿ya? Aquí demandamos dos cosas. Demandamos, primero, una cierta capacidad para observar y trascender el nivel de lo ordinario, de la duda cotidiana, ¿ya? Y segundo, la capacidad para dotar a esa duda de un nuevo lenguaje que le permita hacer crecer, ¿ya? Este es un momento, digamos, bastante volátil y muy, muy inestable, porque cuando uno identifica un objeto, ese objeto puede ser nombrado de distintas maneras, ¿no? Mari Carmen nos ponía el ejemplo de este proceso de cuando dos poblaciones se unifican. La forma usual de nombrarlo es conurbación, ¿no? Entonces, así ella pudo haber agarrado esa categoría y nombrar ese objeto como conurbación y posiblemente ofrecernos un argumento sobre conurbación. Pero encontró que esa categoría no era la adecuada y tuvo que buscar otra categoría. Entonces, su objeto fue dotado de otro nombre, ¿no? Entonces, digamos, un objeto empírico puede ser nombrado de distintas maneras. Y el problema de investigación, como nos lo explicó Mari Carmen, no abarca todo el ser del objeto. No estudiamos el ser ni estudiamos totalidades, ¿no? Sencillamente destacamos aspectos que nos resultan desconocidos o que nos resultan atractivos de estudiar. Ahí vuelvo al primer punto, digamos, donde hay distintas formas de abordar el problema, ¿no? Entonces, poner el nombre,
o ponerle un concepto a un objeto empírico es un ejercicio de demarcación que desde mi perspectiva busca clarificar mediante un ir y venir entre la experiencia empírica que me produjo el dato, ¿ya? Porque se supone que cuando uno está formulando el problema únicamente tiene indicios de ese dato y los posibles conceptos que nos podrían ayudar para nombrar ese objeto. Entonces, contrario a como nos enseñan metodología y contrario a cómo escribimos los planes de investigación, la construcción del problema es al mismo tiempo la selección de una batería de conceptos, ¿ya? Para ir nombrando los objetos. Bueno, entonces, para mí un problema de investigación se formula tanto con datos empíricos y con conceptos, ¿no? Me parece que esa es una forma menos dolorosa, digamos, de construir una pregunta, porque te permite acudir a más herramientas que si únicamente te concentras en construir una pregunta a partir de la relación con un objeto al cual no conoces bien, y lo que te motiva a relacionarte con ese objeto es justamente el deseo de conocerlo, ¿no? Entonces, en este ejercicio de nombrar al objeto, tenemos indicios de la orientación teórica que nuestro problema va a tomar, ¿no? El ejemplo de Mari Carmen es muy claro, digamos. Ella pudo nombrarlo conurbación, pero lo nombró de otra forma, y entonces nombrarlo de esa otra forma la llevó por una orientación teórica distinta a los estudios de conurbación, ¿no? Y en la identificación de esos aspectos desconocidos del objeto, o en esa porción del objeto que deseamos estudiar, encontramos indicios para pensar los procedimientos que nos llevarán en busca de las explicaciones que la investigación ofrecerá, ¿no? No voy a volver a citar a Mari Carmen porque creo que ustedes están pensando también en cómo ella explicó que a partir de la delimitación de un problema fue definiendo e identificando una serie de técnicas y de recursos documentales, ¿no? Entonces, digamos, todo problema de investigación en el momento que adquiere la forma de una pregunta, adquiere ya una orientación teórica, ¿no? La pregunta nombra al objeto e identifica aspectos suyos que para el investigador son desconocidos, que son los que motivarán la investigación. Cuando digo que para formular problemas de investigación es requerido poseer cierto dominio de las teorías que versan sobre el problema que nos interesa, estoy diciendo que sin teoría es muy difícil superar el nivel del sentido común, ¿ya? Y yo sospecho que esa es parte, bueno, en parte es la causa de los problemas que los estudiantes enfrentan, de los que los estudiantes se quejan y de los que los profesores se quejan, que los estudiantes no avanzan, que pueden formular temas, pueden identificar un posible problema, pero no van más allá. Posiblemente un acercamiento teórico o un acercamiento a los corpus literarios relativos al tema que les interesa podrían en algún momento ayudar a desentrampar. No solo eso, pero puede ser una parte importante, ¿no? Claro, además se requieren otras herramientas. Hay que tener un buen músculo de pensamiento lógico para hacer deducciones, para hacer conexiones de ideas, para hacer crecer las ideas en términos semióticos y de complejidad. Tener práctica para escribir, o sea, hay una gran distancia entre tener una idea mental y poder plasmarla. Hay un ejercicio ahí de cognoscibilidad, digamos, de traducción y de transferencia que se ejercita. Hay que tener dominio de las reglas gramaticales del idioma para expresarse adecuadamente. Ese es un problema recurrente. A veces cuando hablamos de metodología solemos irnos como partes muy filosóficas o muy chidas allá arriba, pero los estudiantes en el mundo mundano terrenal están teniendo angustias porque les cuesta identificar formas verbales o construyen, perdónenme, pero construyen oraciones de 5 líneas sin puntos y comas, ¿ya? Entonces, digamos, con niveles de eficiencia de redacción y de conocimiento del lenguaje de ese nivel, chance quienes enseñan metodología o quienes nos interesamos en transmitir algunos conocimientos, podríamos dar un paso hacia atrás, creo yo, y empezar a revisar todo el trabajo fino, digamos, todo el trabajo fino que implica el proceso de pensar y de escritura, ¿no? Digamos, uno esperaría que en el nivel de licenciatura los estudiantes ya tengan esas herramientas, ¿no? Pero infortunadamente hay poco ejercicio de observación, hay poco ejercicio de escritura, poco ejercicio de desarrollo del pensamiento lógico,
poco ejercicio de la imaginación, que es una cosa fundamental en la etnografía, ¿no? Entonces quiero dejarles esa idea de que a mí me ha funcionado pensar preguntas teóricamente, ¿ya? O sea, no únicamente a partir de la relación con el objeto, sino en relación con un posible corpus de literatura. Voy a pedirles que me controlen el tiempo porque a veces suelo extenderme más de lo debido y abuso de lo que le corresponde a los demás. Entonces, yo dejaría mi intervención un poco por ahí. Quería presentarles un caso, que es el caso de mi tesis de maestría, digamos, de cómo fui dando ese tránsito entre encontrarme con un objeto que eran unos, así que muy ordinario y aburrido para muchos, que eran unas historias que contaban unos viejitos, y cómo empezar a elaborar teóricamente esas historias me llevaron a formular un argumento sobre un proceso de formación del Estado en una región, en el norte de Guatemala, donde realmente finalmente terminé realizando mi tesis de maestría. Pero entiendo que estoy sobre el tiempo. La dejo ahí y me gustaría, si hay chance, que podamos dialogar más adelante. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho. En efecto, la idea sería, como después de la intervención de Rafa, lograr este intercambio con los participantes, que a pesar de que hoy es el primer día y que tal vez puede haber un poquito de timidez, la idea sería tratar de romper el hielo lo más pronto posible. Así es que te agradecemos mucho, Luis, por tu intervención, y siempre estamos ahí pendientes por las dudas. Y bueno, nuestro tercer conferencista del día de hoy es el doctor Rafael Castillo Taracena. Rafa es doctor en sociología por el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en ciencias sociales por Flaxo C de Guatemala y licenciado en arqueología por la Escuela de Historia. Además, Rafa pues es investigador titular en el Instituto de Investigaciones de nuestra escuela y profesor en el área de antropología en las cátedras de etnohistoria y de etnología de América. Así es que, Rafa, muchas gracias por estar acá acompañándonos para representar arqueología. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por estar acá, especialmente a Lucía, a Paola por organizar este seminario tan importante para cerrar ciclos, el ciclo, digamos, de formación en la Escuela de Historia. Hacer la tesis significa poner en práctica, ¿verdad? Todo lo aprendido, lo discutido, así como lo mal aprendido, ¿verdad? Entonces es un desafío siempre, sumarse a un ámbito en donde lo que hacemos es producir conocimiento sobre la historia, sobre la sociedad, sobre las culturas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación, también a todos los compañeros estudiantes que están pues en proceso de construir sus tesis. A mí pues se me invitó para poder representar un poco al área de arqueología, y lo digo un poco y no con desdén, sino con la necesidad, digamos, de situar mi palabra en esta trayectoria, pues que sí para mí ha sido una aventura primero disciplinar con las matemáticas, luego con la arqueología y posteriormente con la sociología. Entonces, decir que me refiero o que me pronuncio o me enuncio desde la arqueología tal vez no hace justicia a esa experiencia que hemos tenido de la vida, ¿verdad? Tanto con las letras, con el pensamiento crítico, como con la historia. En las formulaciones de las preguntas que hacían como preguntas generadoras para este foro, existe una pregunta central que plantean las compañeras Lucía y Paola, y es cómo se piensa esta tesis, cómo se piensa una investigación, perdón. Esa pregunta pues deriva a otras tres, que es cómo se piensa el tema, cómo vinculo mi investigación con la realidad
y cómo se pasa del tema al problema. Para poderlas solucionar o resolver, digamos, desde lo que yo puedo aportarles, quiero empezar diciendo de que hay que hacer una diferencia entre el pensar científico y el pensar común. Ya los compañeros han hecho mención un poco a esto. Esa diferencia yo la veo entre el pensar científico al pensar común, es que el primero debe ser un pensamiento referenciado, es decir, que parte de lo que se conoce. Lo segundo es que tiene que ser sistemático, es decir, lo referente al uso de la teoría, los métodos y las técnicas de investigación en la producción de conocimiento. Y tercero, un elemento muy importante, ¿verdad? Que ahí se deslizan los aspectos, digamos, epistemológicos, incluso hasta la subjetividad del sujeto cognoscente, que es el carácter situado de las investigaciones, es lo concerniente pues al contexto en donde se investiga. Visto esto de otra manera, el pensar científico lo propongo yo como un campo de producción de conocimiento en el cual nos desenvolvemos y el cual incluye, repito, el uso de la teoría, de las técnicas, de los métodos, de acuerdo a valores e intereses del quien investiga, ¿verdad? Como un segundo elemento. Y un tercero, todo esto en el marco de estructuras estructurantes, ¿verdad? De la racionalidad institucional en donde estemos haciendo nuestra investigación. El reglamento de tesis, digamos, podría ser en este momento, digamos, un marco en el que nosotros debemos construir, digamos, ya hay un consenso de cómo debería ser un informe de tesis, un plan de investigación, una propuesta de investigación como un informe de tesis, ¿verdad? Esto que les menciono yo lo podría plantear como un diagrama de 3 círculos concéntricos, en donde el primero, el central, es el cúmulo de conceptos y teorías, digamos, a manera de un pues stock de ideas y reflexiones. Eso existe previo a nuestras preguntas de investigación. Es decir, nosotros cuando buscamos un tema, sea el que sea, siempre hay alguien que ya dijo algo sobre ¿verdad? El segundo círculo, digamos, creciendo, podríamos decir que es el de los valores, ¿verdad? El de los valores e intereses, que ahí nosotros deberíamos de identificar motivaciones políticas, ideológicas, académicas, o todas las anteriores, digamos, ninguna se anula a otra, ¿verdad? Y un tercero, pues, es precisamente la institucionalidad de la investigación. Ahora veamos un ejemplo. Yo me tomé la libertad de elegir algunos temas que pusieron a disposición Lucía y Paola en el documento que ustedes ya han ido formulando, y me llamó mucho la atención para poder explicar esto del pensar científico y el pensar común y del campo de producción de conocimiento, la propuesta de tema de la estudiante Ixcotzike Skit, que ella plantea una tesis o un tema que dice reconocimiento arqueológico en las tierras altas de la región Cachiquel. Veamos, para evaluar. Primero, yo trataría de identificar qué nos dice el título. Y lo que vemos primero es que refiere a un campo disciplinar particular, que es la arqueología. Y particular porque además se refiere a la arqueología maya de las tierras altas de Guatemala, digamos. Esto es lo que nos dice el título. Otro elemento de lo que nos dice el título es lo que refiere a un macrotema, que es el tema de la historia arqueológica cachiquel. Que por cierto podríamos nosotros trazar una temporalidad larga de 200 o 300, de 2 o 3 siglos, ¿verdad? Y un último elemento que vemos en el título es la técnica, que es el reconocimiento de superficie, que cabe decir que no necesariamente le otorga la identidad disciplinar este último elemento al tema, puesto que las técnicas de reconocimiento lo usan los geólogos, de reconocimiento de campo, ¿verdad? Los agrónomos y una diversidad, los biólogos también, ¿verdad? Aquí en todo caso sería el objeto de investigación el que determine la identidad de la tesis.
Pero ahora pasemos a lo que no nos dicen, para evaluar cómo está posicionado el tema en el campo de conocimiento científico en el que se inscribe, ¿verdad? Sea esto consciente o no. Yo veo, por ejemplo, que los conceptos y las teorías no aparecen, ¿verdad? Eso nos complica porque si nosotros no ubicamos en ese espacio de lo que se ha dicho, lo que se ha pensado, cómo se ha dicho, cuáles son las palabras que se han usado, las categorías que ayudan para aproximarnos a la realidad, a la historia, pues quedamos con esas dudas, ¿verdad? Digamos, estos vacíos ahorita no los debemos concebir como errores de la estudiante, sino como espacios que hay que llenar para otorgarle una identidad disciplinar, teórica, política, ideológica a la tesis. Por eso es que quedan siempre como dudas, y así es como hay que tratarlas. Otra faltante es pues, ser más específico en la temática. Se habla de reconocimiento arqueológico, pero no del área cachiquel, digamos, pero no nos dice el título para qué conocer o para qué hacer un reconocimiento arqueológico. Es decir, al título necesitamos como hacerle algunos ajustes, que no son ajustes solo de a línea, digamos, de meternos y cambiarle las cosas, sino que son procedimientos que hay que hacer previamente para poder llenar esos espacios que le hacen falta, ¿verdad? Es decir, afinar un tema específico que nos permita comprender qué es lo que quiere, cuál es la duda de conocimiento que se tiene. Y otro aspecto faltante quizás en el título y que no necesariamente se tiene que hacer explícito es el tema de los valores e intereses del investigador que lo está motivando. ¿Cuáles son pues sí, el por qué el conocimiento y para qué, ¿verdad? Un segundo ejemplo es la propuesta de la estudiante María de los Ángeles Musus Reyes. Ella plantea un tema que dice así: análisis iconográfico de la representación de mujeres en figurías. Lo que vemos nosotros, pues en el título, lo primero es que refiere a un método de análisis, que es el método iconográfico. Como todos sabemos, no es un método específico de la arqueología, ¿verdad? Sino que los historiadores del arte son los que más lo han usado. Eso no implica que no se pueda usar en la arqueología, y de hecho lo usamos muchos, ¿verdad? El cosas que nos dice el título anterior es que refiere pues a un objeto de investigación que son las figurías. Lo que aplicaría aquí, digamos, para hacer esos reajustes situacionales, digamos, de la tesis o de la identificación de la tesis al campo, es pues decir digamos, qué tipo como delimitar un poco más a qué figurías nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque figurías de mujeres en el arte prehispánico existen, y no prehispánico, colonial, ¿verdad? En todas las temporalidades del horizonte arqueológico existen, digamos, diversidad de figurías. Entonces, aquí lo que vamos viendo nosotros son las problemáticas que cuando nosotros solo ponemos títulos, sin que previamente nosotros, digamos, tratemos de ubicar nuestra pregunta de investigación con un problema de conocimiento que queremos resolver. Es decir, la pregunta debe ser como una síntesis, ¿verdad? De lo que nosotros ya hemos tratado, conocido, y de lo que hemos conocido definir lo que no se conoce sobre la temática, ¿verdad? Otra cosa que nos dice el tema anterior, pues plantea un macrotema, que es las mujeres prehispánicas. Sin embargo, digamos que entre esta constelación de representaciones de las mujeres, se podrían contar diversidad de historias, ¿verdad? Y si hablamos de representaciones sociales, digamos, como lo plantea el título, también nos enfrentamos al desafío de poder combinar la teoría de las representaciones sociales que no se aborda en la arqueología, ¿verdad? Con el análisis iconográfico, que es ya más de la tradición de la historia del arte. Vemos aquí, pues, que buscar la identidad disciplinar de una disciplina como la arqueología situada en Guatemala nos pone esos grandes desafíos de la interdisciplinariedad o de la transdisciplinariedad. O sea, estos ejercicios, digamos, el aporte que yo quiero hacerles, permiten, digamos, ubicar nuestras tesis, o sea, y no caer en las dudas existenciales.
o enfocarnos en problemáticas que no son viables, que no son factibles, problemáticas de conocimiento, ¿verdad? Que no son factibles responderlas en el contexto en donde uno desarrolla, pues, sus argucias, sus preguntas a la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué no nos dice el título anterior? Aunque pues, plantea un macrotema, también no hay un tema específico. Se refiere al objeto, digamos, de estudio que son las figurías, pero no hay una problemática, o sea, no hay una pregunta a esas representaciones. ¿Qué se quiere conocer de esas representaciones, ¿verdad? Bueno, en síntesis, yo podría decirles que pues, el saber científico es un proceso de construcción de conocimiento que implica posicionarnos en teorías, en conceptos, en intereses e instituciones. Es decir, pues, posicionar nuestro pensar, que debe ser referenciado, sistemático y situado en un campo de conocimiento científico. Entonces, para referirnos un poco más específicamente a las preguntas de cómo se piensa un tema. Entonces yo diría que el tema de investigación es el nombre que le damos nosotros a nuestras preguntas a la historia desde dentro de este campo científico. Seamos conscientes o no de él, ¿verdad? De este. Y que este ejercicio pues parte de conocer lo que se sabe o lo que se dice saber de este tema, ¿verdad? Para luego determinar lo que no se sabe y ahí encontrar precisamente el momento en donde nacen las tesis o donde nacen las investigaciones, ¿verdad? Como decía Mari Carmen y también lo mencionó Luis en su momento, el reto es no caer en inventar el agua azucarada, ¿verdad? Sino producir conocimiento nuevo, digamos, ese sería en todo caso nuestro aporte a la sociedad, un aporte al que no debemos renunciar jamás, ¿verdad? Entonces, el tema es el nombre, pues, que conceptualizado que le damos nosotros a esa problemática de conocimiento que queremos resolver, ¿verdad? Entonces, esta cuenta, pensar el pasado a través de la arqueología, es pensada esta como un campo disciplinar particular, es ya un pensar tamizado por problemáticas, teorías, posturas, de acuerdo a la tradición académica a la que pertenecemos. Pero ojo, nosotros también podemos ser disidentes de esos campos no son cárceles. O sea, podrían ser, sí son cárceles conceptuales, pero nuestra tarea son abrir los conceptos, ¿verdad? Salir de ellos cuando lo queremos hacer, ¿verdad? Por supuesto. Y esto, pues, esta idea del conocimiento situado también nos permite pensar de que las vinculaciones que estas investigaciones tienen en la realidad. Y esto en arqueología genera, digamos, ha generado casi siempre, digamos, en todas las tradiciones teóricas, grandes dudas, ¿verdad?, sobre por qué la arqueología, que es una historia del pasado, a través de objetos, tiene que vincularse con la realidad. ¿Cuál es el objetivo, verdad? Pues la idea que nosotros, pues, planteamos, digamos, en esta dimensión teórico-práctica del proceso de construcción de conocimientos sobre el quehacer disciplinar, en otro caso, visto de otra manera, es aportar conocimientos sobre problemáticas que son sociales, pero que también se traducen en problemáticas de cosas que no sabemos, ¿verdad? Ya sea del pasado, de la historia, de la cultura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pasa de un tema a un problema? Eso, digamos, no es un tránsito, sino que es un diálogo, es una danza en donde nosotros pues, nos enfrentamos a las temáticas primero de manera empírica. El reto sería pasar a un segundo, digamos, nivel en donde nosotros se pongamos a dialogar esa primera duda, digamos, que surge a nivel empírico a la discusión dentro del campo disciplinar, a la discusión teórica con los colegas, ¿verdad? Y las colegas, para luego nosotros establecer precisamente lo nuevo que vamos a aportar, ¿verdad? Entonces, para finalizar, digamos, mi intervención y la idea del campo científico, yo quiero decir de que si nosotros nos tomamos este momento como un ejercicio reflexivo, de poner nuestras temáticas, ubicarlas en el campo científico al que nos inscriben, porque ni siquiera es que sea una lección que tengamos desde el principio, sino que a esa lección nosotros
la hacemos generamos la capacidad de elegir cuando conocemos del tema todo lo que se ha escrito, o casi todo, ¿verdad? Para poder identificar lo que no se conoce. Esto le dará a sus temas, pues, identidad, idoneidad y factibilidad. Entonces son campos que hay que evaluar para que las tesis no se conviertan en problemas existenciales, ¿verdad? Y que sean aventuras, ¿verdad? Pero a la vez también sean procesos sistemáticos, referenciados y situados. Así que pues muchas gracias, espero que haya aportado un poco a cada uno de ustedes con estas palabras, con estas reflexiones que nacen pues de la experiencia que se tiene, mucho o poca, dentro del campo de la sociología y la arqueología. Muchas gracias.